Televisión gratuita con antena casera HD para TV, señal potente y canales gratis. ¿Quieres disfrutar de la televisión gratuita en tu hogar? Construye una antena casera HD omnidireccional y accede a tus canales favoritos sin tener que pagar contrato o suscripciones mensuales. Necesitas alambre o tubo de cobre o de aluminio, aproximadamente 3 metros de longitud, lo cual serán cortados en diferentes secciones de aproximadamente 65 centímetros. Acá tengo de esos elementos: tubo PVC de media pulgada, tubo PVC de 3/4 de pulgada de presión, un conector, cable coaxial. Te voy a mostrar cómo hacer esta antenita omnidireccional fácilmente con estas instrucciones. Para iniciar vamos a tomar nuestro cable y vamos a cortar 4 pedazos de 65 centímetros. Acá lo tenemos, 65 centímetros, 25 pulgadas, 5/8. Vamos a cortar 4 pedazos entonces de 65 centímetros. Entonces vamos a tomar pares y esos pares lo vamos a colocar en cruz. Vamos a buscar el centro de ambos, que serían 32.5 centímetros, 325 milímetros. Acá marco, estamos hablando de 12 pulgadas, 5/8. Ese es el centro. Fíjate dónde lo tengo. Voy a hacer una marca acá y acá lo vamos a unir, pero en cruz. Observa, formando una cruz. Y aquí lo vamos a amarrar bien. Ese procedimiento que hicimos con ese lo debemos de realizar también con el otro. Vamos a colocar estas piezas acá. Por un lado vamos a tomar el primer recorte de tubo PVC de media pulgada y vamos a cortar una sección de 34 milímetros, 34 milímetros, 1 pulgada, 5/16. Voy a cortarlo mitad a mitad. Acá donde he marcado. Me voy a quedar con ese pedazo. Ahora voy a tomar el recorte de tubo PVC de 3/4 que mide 9.5 centímetros, aproximadamente 10 centímetros. Y voy a realizar las siguientes marcas en él. Voy a realizar una primera marca en 15 milímetros. Ahí la tiene. Y voy a realizar otra marca en 4 centímetros. Muy bien. Observa las marcas. 2 marcas necesito. ¿Qué voy a hacer? Voy a trazar una línea o longitudinal en el tubo. Esa línea debo de proyectarla del lado opuesto. Ok, entonces la trazo bien y te muestro. Asimismo, debo de trazar otra línea para formar la cruz. Fíjate, aquí llevo una y aquí llevo la otra. Y esa línea se proyecta toda la longitud del tubo de esa forma. Ok, la hice lo más recta posible. Entonces tenemos 4 líneas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una ranura hasta este punto acá, fíjate, del que habíamos trazado. Observa, vamos a ranurar así, así. Para hacer la ranura debo de utilizar una cegueta y con calma
Ok, aquí la tengo, observa. Eso se repite en cada una de las líneas. Hice la ranura como te había dicho. Entonces, donde termina la ranura, voy a hacer un pequeño agujero. Observa, esos agujeros deben de ser del diámetro de acá, de la varilla, por lo que voy a ampliarlo. Entonces le voy a terminar de dar el diámetro con una barrena 316. Y ahí está. Ahora voy a tomar el recorte de tubo PVC que tengo a mano y a partir de del agujero que hice de la perforación, observa, voy a marcar la parte superior. Eso lo repito en cada uno. Observa, esa es la intención. Entonces aquí vuelvo con la barrena y perforo aquí. Eso se repite en cada una de las líneas. Ok, vamos a tomar el recorte PVC que tenemos y la pieza que hemos preparado con los agujeros. La idea es poder introducir esa pieza acá, fíjate. Resulta que me interesa hacerle una muesca o agujeros igual, pero en el borde del tubo que estoy introduciendo. Entonces tomo un pedazo de varilla, la introduzco acá, la sostengo de esa forma, introduzco el tubo y fíjate que queda a la mitad. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tomar la barrena y le voy a terminar de perforar para que esas muescas queden en la orilla. Entonces la sostengo de esta forma. Observa. Terminé de preparar la pieza con las muescas que yo necesitaba. Vamos a colocar eso acá. Vamos a buscar el cable coaxial más el conector y lo debe de instalar en uno de los extremos. En este caso ya este estaba preparado acá y solamente es introducirlo de esa forma. Ya de esa forma tenemos el conector en el cable coaxial. Del lado contrario, aquí sí debemos de pelar el cable y sacar el conductor central y la malla. Muy bien, pelamos el cable, fíjate la punta como la saqué. Aquí tenemos los separadores. Vamos a tomar uno de los elementos que acá lo tenemos. Puede verlo. Vamos a colocar la malla aquí en uno de ellos, fíjate. La malla la vamos a amarrar bien en uno de estos elementos que tenemos. Que sea un empalme bien firme y sólido. Recuerda. Entonces ya hemos unido la malla a ese elemento. Aquí debajo. Si desea, puede aplicarle un poco de cinta aislante. Vamos a hacer esa operación para que garantice mejor el empalme o le aplica silicón. Bien, entonces ya esa parte aquí ha quedado bien sujeta. Si se moja, no se provoca con el tiempo oxidación entre los metales y se va a mantener esa unión firme. Luego vamos a tomar el pedazo acá
de PVC que habíamos preparado, y en cada surco que tiene lo vamos a colocar que coincida de esa forma. Esa era la idea cuando preparamos esa pieza. Y ahí lo tenemos. Entonces, acá en la parte superior, nosotros vamos a buscar el otro elemento y vamos a hacer esa conexión. Fíjate, vamos a terminar de apretarlo bien con un alicate. Y ahí quedan formando una estrella. Observa cómo quedó. Entonces esto queda separado a una distancia de 34 milímetros. Ok, 34 milímetros. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar ahora este recorte de tubo PVC, lo voy a introducir, fíjate, por acá, por el cable coaxial, de esa forma. Y lo debo de introducir en todo el cuerpo para que quede el tubo de media introducido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir los surcos utilizando un destornillador. Fíjate cómo va ingresando. Fíjate que ya ingresó el primero, pero debe de seguir bajando. La vuelta. Y vamos a completar ahora de bajar hasta el fondo. Ok, fíjate cómo queda la antena. Entonces voy a darle la vuelta. Para nosotros cerrar acá, voy a utilizar un tapón PVC de 3/4 de pulgada. Esto va a garantizar que ya los elementos queden bien. Entonces voy a voltearlo de esa forma y aquí voy a cerrarlo nuevamente. Muy bien, amigos, esta antena tiene muchas aplicaciones en el mundo de la radiofrecuencia. La hemos calculado para que opere en la frecuencia de 470 MHz con un ancho de banda de aproximadamente 120 MHz. Esto te lo presentaré al final de nuestro contenido. Ahora, ya que has visto cómo hemos colocado nuestros elementos a una separación según los cálculos de 3.4 centímetros, acá todo ubicado en un tubo PVC. Hay otro método de hacer esta antena más fácil, colocando aquí un separador y atornillándola, pero yo lo quise hacer así, ya que esta es una antena que me parece que es una buena opción, ya que es una antena unidireccional, no hay que estar orientándola. Vamos a concentrarnos en la parte ya final del contenido, donde vamos a doblar los elementos para darle la forma a la antena. Vamos a tomar la cinta métrica y vamos a medir en cada extremo 16 centímetros. Estamos hablando de 5 pulgadas, aproximadamente 5 octavos. Entonces debemos de hacer doblez de 90 grados. Vamos a hacerlo juntos. Fíjate, 16 centímetros, aquí lo tengo, y vamos a hacer un giro de 90 grados hacia el lado derecho. Ok, 90 grados. Vamos a buscar la cara opuesta a esta, que sería este lado, fíjate. Y vamos a hacer un giro contrario. Igual la medida, 16 centímetros.
16 centímetros, aquí lo tengo, fíjate, ese va hacia allá, entonces este viene contrario. Bien, entonces ya tenemos dos partes iguales. Vamos a hacer el giro de este lado, fíjate, ese va hacia allá, ese tiene que ir para ocupar este espacio. 16 centímetros, aquí tengo 16 centímetros. Y ahí debo de tomar y doblar hacia allá. Fíjate. Y por último, este lado va inverso a este. Entonces 16 centímetros, lo sostengo acá. Y doblo. Y fíjate la forma que tiene. Nos falta ahora preparar el lado de abajo. Te voy a explicar cómo lo vamos a doblar. Muy bien, entonces este lado que tenemos aquí va opuesto a este, hacia acá. La misma longitud, 16 centímetros. Seguimos, vámonos al lado opuesto. 16 centímetros. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Si desea aportar con este canal, puede ser miembro del canal. Esa función está activa y así colabora con este canal para comprar materiales gastables. Vamos a seguir con el lado opuesto. Esa va hacia allá, esta viene contraria. Finalmente nos queda este lado, 16 centímetros nuevamente, 6 pulgadas, 5/16 son. Ok, fíjate, y hemos terminado nuestra antena omnidireccional. Ok, de esta forma es que podemos hacer una antena omnidireccional que funcione. Estos no son inventos. Son antenas profesionales que han sido realizadas también por otras personas que han hecho los estudios. Te voy a mostrar ahora el diagrama de esta antena, las medidas y una tabla que utilicé para realizar los cálculos más fácil. Y de verdad, nítido, me salieron los números cuando luego validé cómo la antena estaba irradiando y la frecuencia de trabajo. Entonces vamos allá hacia la PC. ¿Estás listo para descubrir contenido emocionante, informativo y entretenido? Te invitamos a unirte a nuestra comunidad en el canal de YouTube JM Actualidades. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y active las notificaciones. De esta manera recibirás notificaciones cada vez que publiquemos un video nuevo. Además, al convertirte en miembro del canal, obtendrás acceso exclusivo a contenido adicional. Únete a nosotros, suscríbete y sé parte de nuestra creciente comunidad entusiasta de la tecnología y el conocimiento. Te esperamos en JM Actualidades, el canal donde el aprendizaje se mezcla con la diversión. Voy a utilizar esa T para colocarla acá en la antena y poder instalarla. Voy a proceder a realizar la desinstalación de esa antena que realizamos aquí en el canal. Vamos a bajarla y te la muestro para sustituirla.
Muy bien, amigos, fíjate, antes de continuar con el video normal, esta antena la hicimos aquí, una antena Genta, muy buena antena. Con esta antena vamos a hacer una modificación. En base a los comentarios de personas que conocen del tema, sugieren, y es correcto, la instalación de un transformador de impedancia, ya que nosotros tenemos un dipolo cerrado en la parte inferior. Entonces, ya hicimos un transformador hace varios días también en el canal, con la finalidad de evitar tener que utilizar un balun. Si no conoces lo que es un balun, fíjate, eso es un balun o transformador de impedancia. Esa es otra antena que tengo acá dentro de mis colecciones de antenas en el techo de la casa. Entonces, estos balun muchas veces son carabelitas o falsificados y no funcionan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí a desmontar todo esto y vamos a instalar nuestro transformador de impedancia que fabricamos con cable coaxial. Te invito a ver ese video. Lo dejo en la tarjeta si deseas conocer cómo se hace un transformador de impedancia. Entonces guardo esta antena para hacer la modificación en un nuevo video y te muestro cómo quedaría. Ok, hice la instalación de la antena. Aquí está todo ya. Y vamos a subir esta antena a una altura de 6 metros. Ok, realicé la instalación de la antena. Ventaja de esta antena que no hay que orientarla. La subimos mientras más alta mejor y ella se encarga de recoger la señal con un radio de 360 grados. Bien, amigos, vamos a encender el TV. Lo que saben, tuve que realizar la instalación de mi cable coaxial de esa forma, ya que esto estaba tirado acá. Recibí un llamado de atención de mi esposa para que realizara todo bien y le colocara el cable bien. Fíjate cómo lo llevo por ahí. Entonces vamos a apretar acá. Se afloja a veces un poco y ahí tenemos señal, fíjate. Ok, vamos a terminar. Ok, ya se ajustó. Fíjate, esta antena no hay que orientarla, es una antena omnidireccional. Tiene diferentes aplicaciones, tanto en la televisión, en la radio, como señal Wi-Fi. A las personas que están interesadas en una antena Wi-Fi, si lo solicitan, podríamos hacer la modificación y la mejora de esta antena para señal Wi-Fi, para trabajar en la frecuencia de 2.4 GHz. Así que si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Fíjate, tremenda antena. Y disculpen la expresión. Así que suscríbete si has visto el video para que puedas recibir este tipo de contenido que constantemente realizamos acá en tu canal JM Actualidades. Si deseas colaborar con una super gracia, lo agradeceríamos, ya que esto nos ayuda a comprar materiales gastables para realizar estos proyectos y llevárselo a las personas que necesitan de este contenido. Bueno, sin más, excelente antena. Así que nos vemos en un próximo contenido. Muchas gracias por su amable sintonía. Tenía el zoom muy alto, bajo un poco.